Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a continuar el estudio de la carta a los romanos en su capítulo 3, un capítulo bastante complejo que esperamos con la ayuda de Ruach HaKodesh poder adentrarnos en él y comprender qué es lo que nos quiere enseñar nuestro Mashiach esta noche, en este Shabbat. Vamos a iniciar por algunos aspectos, algunos fundamentos que me gustaría que tuviéramos claros antes de entrar a un capítulo tan complejo como el capítulo 3. Primero que nada, hoy vamos a encontrar una forma en que Shaul enseña. Recordemos que Shaul es un rabino, alguien que ha venido de una gran escuela rabínica como era la de Gamaliel, y él aprendió a enseñar de una forma, y esta es la forma que hoy vamos a ver que él desarrolla la temática del capítulo 3. Primero, Shaul va a presentar un problema cuando va a enseñar, es decir, va a debatir, y lo va a hacer con una pregunta. Luego de esa pregunta, él entra a argumentar sobre esa pregunta, o sea, sobre el problema que él está trayendo, y va finalmente a concluir, es decir, a dar una sentencia sobre el problema o la pregunta que él hizo, dándole una solución. Quiero que tenga eso presente. Lo otro que es importante tener presente es que él no le está escribiendo a nadie específicamente. No hay una persona que está, un destinatario que está recibiendo esa carta a nombre o a título personal, sino que él está escribiendo a un grupo, a una cajal que está en Roma, pero se presenta él mismo a debatir, de manera que en ese debate interno de él, el que lea ese debate pueda comprender lo que él quiere enseñar. Entonces, presenta primero un problema, argumenta sobre ese problema y da una solución a ese problema. Esos son los tres pasos que vamos a ver que él va a usar. La otra cosa es que vamos a ver qué pasó en el capítulo 2. En el capítulo 2 vimos que Shaul está escribiendo a los creyentes romanos, es decir, a los que creen en Mashiach en Roma. No le está escribiendo a todos los romanos, sino a aquellos judíos y gentiles que se estaban acercando por la Besorá a entender lo que quería Mashiach, que era la salvación de judíos y de gentiles. Shaul no está debatiendo con nadie. Cuando vemos estos debates, no hay nadie con el que esté debatiendo, sino que lo está haciendo con él mismo. ¿Para qué? Para que de ese debate aprendamos algo. Entonces él está usando un método de enseñanza que lo arranca desde el capítulo 1, donde él mismo se pregunta y él mismo se responde. Para Shaul es claro que el mundo está dividido en dos tipos de personas. Eso era lo que los judíos tenían en mente. Hay dos tipos de personas en el mundo: los judíos y los goyim, es decir, los gentiles. Si usted no nació de madre judía, no fue circuncidado, no siguió los ritos del judaísmo, que lo vimos en el capítulo 2, entonces usted no es judío sino gentil. Esa es la manera en que veían los judíos la población mundial. Este concepto judío establecía que solo el judío, y que aquí empieza lo que tenemos que tener claro para todo el debate que va a desarrollar Shaul. El concepto judío establecía, o el judaísmo, o la religión, como quiera verlo, ellos establecían que solo el judío era justo ante Dios, mientras que los gentiles estarían condenados a menos que se convirtieran en judíos. Entonces en el capítulo 1 vimos que Shaul se dirigió a los gentiles para enseñarles que ellos podían ser salvos, pero debían apartarse de las seducciones de la cultura romana, que traía consigo todas las cosas que vimos, tanto las fiestas como las cuestiones de abominaciones sexuales, la idolatría, etc. Ya en el capítulo 2, Shaul entra a hablar o a dirigirse, sin que haya una persona esperando eso, sino que él se dirige en la carta a los judíos que estaban en la cajal, pero criticaban a los gentiles. ¿Por qué? Por lo que él dejó claro en el capítulo 1. Y que estos judíos no entendían que no eran que un gentil había querido ir a la cajal, sino que Yehoshua está llevando a los gentiles a la cajal. Y esto fue lo que Yehoshua enseñó a sus discípulos, a Pedro y a todo el grupo que andaba con él, a los 12,
que él los quería a ellos que recibieran a los que él llevaba. Luego en Efesios vimos que las ovejas que llegan a la Cajal no son ni de la Cajal ni del pastor que lidera esa Cajal, sino que son de Mashiach, porque él es el que lo llevó. Entonces esto no estaba claro para los judíos que estaban en la Cajal de Roma. Así que entonces en el capítulo 2 Shaul le va a hacer ver a los judíos que no hay diferencia, porque el que lleva a los gentiles es el mismo Mashiach a través de Ruach HaKodesh, que no hay diferencia entre ellos que son judíos y los gentiles, porque ambos son pecadores ante Dios, pero que ellos deberían ser más responsables porque a ellos les fue dada la palabra de Dios. Entonces con este final es que tenemos que arrancar a estudiar el capítulo 3. Vamos a entender que hay un contexto espiritual que vamos a ver a través de todo el capítulo 3, y este contexto es lo que acabamos de ver. El judaísmo pensaba que ellos eran salvos, mientras que los gentiles, si no se hacían judíos, no podían ser salvos. Entonces, esto es una enseñanza que venía desde el establecimiento del segundo templo. Es decir, esto empieza a ocurrir cuando Nehemías, Esdras y todos aquellos regresaron, Zorobabel y todo aquel grupo regresa a Jerusalén nuevamente y empiezan a construir el templo. Cuando este templo ya es levantado, la Torá fue perdiendo fuerza por estos líderes y fue surgiendo la halajá, y la halajá quedó por encima de la Torá. Entonces perdió la Torá su lugar, y esto es clave para el entendimiento de lo que vamos a ver en el capítulo 3. La Torá perdió su lugar frente a la halajá, y eso es lo que Yeshua le dijo en Mateo 15, 7 al 9 a los fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos fueron los que fueron corrompiendo la Torá con doctrinas de hombre y haciendo que la Torá quedara en un lugar no tan preponderante como lo era la doctrina de hombre a través de la halajá, que eran todas las tradiciones, la Torá oral, etcétera, etcétera, y por allá al final estaba la Torá, ¿sí? La palabra que el Señor le dio a Moisés. Y dice en Mateo 15, del 7 al 9, ojo, citando Yehoshua a Isaías 29:13, le dice a los judíos: hipócritas, Yeshayahu, es decir, Isaías, tenía razón cuando profetizó acerca de vosotros, es decir, de aquellos judíos que habían establecido la halajá por encima de la Torá. Dice: este pueblo me honra con los labios. ¿Por qué? Porque enseñaban en las sinagogas y alababan a Dios sin reconocer que tenían a Dios enfrente. Y les dice: pero sus corazones, es decir, sus mentes, sus planes, sus pensamientos están lejos de mí. Su adoración hacia mí es inútil. Esto lo estaba citando el Señor en base a Isaías, que ya estaba escrito por los profetas. Es decir, por eso es que siempre Pablo se refiere a que Mashiach ya está en la profecía, ya está en la Torá y los profetas. Yeshua les dice: su adoración, ¿la de quién? La de los líderes que habían torcido la Torá. Su adoración hacia mí es inútil. ¿Por qué? Porque enseñan reglas que solo son mandamientos de hombre. Entonces aquí la Torá perdió su lugar especial, que era el de guiar al pueblo escogido. ¿Y qué era lo que estaba guiando al pueblo escogido? Los estatutos y mandamientos de hombres. Entonces eso es importante, y este es el contexto que hay en este capítulo 3 espiritualmente. Ahora sí, vamos a ir entrando a el capítulo 3. Ponga mucha atención. Vamos a arrancar primero leyendo los dos últimos versículos del capítulo 2 para entonces adentrarnos al capítulo 3. Capítulo 2, versos 28 al 29, terminó diciendo Shaul: porque el verdadero judío no es meramente judío exteriormente. La verdadera circuncisión no es solo externa y física. Al contrario, el verdadero judío lo es interiormente. Y la verdadera circuncisión es el del corazón. Es decir, es una circuncisión espiritual, no física, no literal. Para que su alabanza
Si la alabanza no venga de otros, sino de Dios. Entonces aquí terminó Shaul ese capítulo 2 y entra el capítulo 3 y miren cómo entra. Y acuérdense cómo es el método de enseñanza rabínico de Shaul. Dice, entonces viene la pregunta, viene el problema. ¿Qué ventaja tiene el judío? Y enseguida sigue otra pregunta. ¿Cuál es el valor del ser circuncidado? Pero acuérdense cómo cerró, que en la circuncisión física no es, sino la circuncisión espiritual. Entonces arranca con un problema, con una pregunta. ¿Qué ventaja tiene? Entonces, ¿qué ventaja tiene ser judío? Eso es lo que está preguntando. ¿Qué ventaja tiene la circuncisión? ¿Qué ventaja tienen todos los ritos? ¿Qué ventaja tiene la halajá? ¿Qué ventaja tiene todo eso que ustedes manejan como judaísmo? Esta es la pregunta. Y le dice, hasta ahí, ¿cuál es el valor de ser circuncidado? Si usted entiende lo que está diciendo hasta este momento, pareciera decir, no vale la pena circuncidarse, no vale la pena ser judío. Inclusive hasta este capítulo, hasta este versículo, hay mucha teología cristiana que se levantó en base a esto. ¿Y qué decía esa teología? Esa teología decía, miren, si no es ventaja, si ya el judío no tiene ventaja, si ya no tiene ventaja, entonces ya no es el pueblo es la iglesia. Y aquí empieza a nacer la teología del reemplazo del pueblo judío por una iglesia gentil. Pero resulta ser que no leen lo que justamente a continuación responde Shaul al problema. La pregunta es, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿Qué ventaja tiene la circuncisión? ¿Qué ventaja tienen los ritos judíos? Todas esas cosas en una pregunta. Y la respuesta de Shaul inmediatamente es mucho, es decir, bastante tiene. O sea, que tiene bastante ventaja que seas judío. En todos los sentidos tiene ventaja. Y empieza a decir, en el primer lugar, a los judíos se le confiaron las mismas palabras de Dios. Entonces vamos a ir entendiendo, vamos a leer primero y después vamos a ir a analizar. Dice, ellos tienen más ventaja o tienen mucha ventaja porque ellos recibieron la Torá. Eso es lo que está diciendo. Si algunos de ellos, empieza a decir ahora, si algunos de ellos fueron infieles, ¿y qué? Fíjense cómo pregunta, si algunos de ellos fueron infieles, ¿y qué si algunos fueron infieles? Su infidelidad, la de esos que fueron infieles, ¿cancela la fidelidad de Dios? Y contesta, de ningún modo, o en las traducciones de algunas dicen, de ninguna manera, en otras como, no sea que Dios quiera eso. En otras palabras, radicalmente Shaul está diciendo, de ninguna manera Dios va a cambiar su inmutabilidad porque algunos le han sido infieles. Entonces dice, de ninguna manera, antes bien se ha hallado Dios fiel, es decir, inmutable, aunque todo hombre se ha hallado mentiroso. Porque como está escrito, dice, para que tú justifiques con tu palabra y hagas mérito con tu juicio. Si no nos damos cuenta que Shaul está haciendo una cita del Salmo 51, no entendemos lo que está diciendo. Ahora vamos a deslindar o a profundizar en todo este pasaje del 1 al 4. Acuérdese cómo enseña Pablo. Hace una pregunta, busca el argumento de esa pregunta o el debate y cierra con una conclusión. La pregunta es, ¿qué ventaja tiene ser judío? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Porque viene diciendo la circuncisión no es física, es espiritual. Y si eso es así, entonces, ¿qué ventaja tiene ser judío? Viene la pregunta. Y el argumento es, el judío tiene ventaja porque Dios confió su pacto a los judíos y les entregó mandamientos, procedimientos, profecías y promesas. Eso es a lo que se refiere, es confió las mismas palabras de Dios, es decir, las mismas palabras, la Torá. Cuando aquí hablamos de judío, lo estamos hablando en el sentido de que es el pueblo apartado, pero al quien Dios le entregó en el Sinaí la profecía, la promesa, los mandamientos y los procedimientos, es decir, la Torá, se lo entregó, si bien es cierto,
al pueblo que era el descendiente de Abraham, pero también ahí con esos descendientes de Abraham o de Jacob había una mezcla de gentiles que por ende recibieron también el pacto. Pero luego que regresan de Babilonia a Judá, en el tiempo del segundo templo, cuando lo construyen, esto se olvidó. Entonces se empezaron a llamar judíos. Por eso acá Shaul le está diciendo, ¿qué ventaja tiene ser judío? Pero le dice, sí tiene ventaja, tiene mucha ventaja, y es porque a ellos, a ese pueblo, se le entregó la Torá. ¿Y qué tiene la Torá? Mandamientos, procedimientos, profecías y promesas. Ojo con esto, que si el Señor agarra y dice mañana, ¿saben qué? La promesa que les hice, ya no se las voy a cumplir, entonces no sería inmutable. Dios no sería fiel si cambia eso. Si se molesta porque algunos de los del pueblo que recibieron la palabra, mañana dice, ¿sabe qué? Yo esta palabra no la quiero. Algunos, por eso Pablo dice que si algunos, si hubiera dicho si todos, no dijo todos, si algunos de ellos fueran infieles, es decir, fueran infieles ¿a qué? A los mandamientos, a los procedimientos, a las profecías que ya estaban dando y a la promesa. ¿Cuál es la promesa más grande? Que habrá una vida eterna. Si alguien dice, a mí no me interesa la vida eterna, aunque me entregaron las profecías, es un infiel, no está siendo fiel a la promesa. Y el Señor dice, porque este me dijo eso, ahora toda esa familia no la quiero. No, Él no puede hacer eso porque Él es un Dios inmutable. Por eso Él dice, algunos, si algunos fueron infieles, entonces yo no voy a cambiar mi fidelidad para hacerme igual que ellos, infiel, porque algunos despreciaron las promesas. Entonces Dios no va a quitar sus profecías y sus promesas de vida eterna a todos, porque algunos fracasaron en mantener la fidelidad. Y luego que argumenta esto, va a la conclusión. La conclusión es, Dios es inmutable en su pacto, y todo lo que ha profetizado, prometido y entregado a los herederos de Abraham en el Sinaí, fíjense de dónde entregó eso, todo eso que Él entregó se va a cumplir sí o sí, no hay cambio para eso. Y aunque algunos no perseveren en la espera de esos cumplimientos, Él no va a cambiar nada de lo que ha dicho. Pero los que practican los mandamientos y los procedimientos, confiando en el cumplimiento de que se va a dar esas profecías y se van a dar esas promesas, esos alcanzarán méritos en el día de juicio. Y como apoyo a esta conclusión, les cita el Salmo 51, específicamente 51:4. Entonces, para que entendamos y redondeemos todo lo que está enseñando Pablo, hay que ir al Salmo 51. El Salmo 51 es el salmo que le han llamado el salmo de un pecador arrepentido. Y lo que le está citando Pablo allí es el Salmo 51, pero del verso 1 al 4. Del verso 1 al 4 este salmo dice: ten piedad de mí, Elohim. Escuche, ponga atención. Ten piedad de mí, Elohim, conforme a tu bondad, conforme a tu inmenso amor entrañable. Borra los rastros de ¿qué? De mis rebeliones. Y ahí la palabra en hebreo es pesha. Y ahora vamos a explicar eso porque es clave lo que Pablo está diciendo. Borra los rastros de mi pesha, de mis rebeliones. Lávame abundantemente de mi iniquidad. Y ahí la palabra en hebreo es abón. Y de mi pecado. Fíjense cómo dice: borra rastros, lávame abundantemente. Y no dice lávame un poquito, ni lávame, dice lávame abundantemente de mi abón, de mi iniquidad y de mi pecado. Hay que lavar bastante la iniquidad y el pecado. Y entonces, ¿por qué tiene que hacer ese borrón de rastros de rebelión, ese lavado fuerte de iniquidad y de pecado? Porque hay que rehabilitarse. Dice: borra mi rastro, lava mi iniquidad y mi pecado y rehabilítame. Rehabilítame. Fíjense cómo está hablando. ¿Y quién está hablando? David. Ojo, David es el pecador arrepentido. Y dice: porque yo reconozco mis rebeliones, conozco mi pecado, y ese me confronta todo el tiempo,
y para contigo, solo para contigo, he pecado y he hecho, es decir, he practicado, he completado lo malo ante tus ojos, y esto lo estoy confesando, está diciendo, y esto lo estoy confesando. ¿Para qué te lo estoy confesando, Señor? Para que tú tengas toda justicia con tu palabra, es decir, con tu Torah, y seas transparente cuando me juzgues. Es decir, cuando David se levante va a ser juzgado, pero desde este momento David ya estaba pidiendo perdón por sus pecados. La enseñanza de Shaul al citar el Salmo 51 es darle a entender al que está leyendo la carta, que sea un judío, que no hay una ventaja sobre el gentil porque ellos hayan recibido la Torá. Sí, hay una ventaja en el sentido de que ustedes tienen la Torá, pero eso no te da garantía de vida eterna. ¿Por qué? Porque la Torá no los libera del pecado. La Torá no es para que te quite el pecado. La Torá es para que te dimensione el pecado y no lo cometas, para que te advierta el pecado y no lo cometas. Porque David, si era David, el rey David, pecó. ¿Quiénes eran aquellos como hoy que reciben esta carta que no van a considerarse pecadores y superiores a David? Es decir, si el rey David pecó, ¿quién eres tú para decir que tú no eres pecador y que porque tú estás en la Torá no pecas y ya tienes un juicio garantizado con Dios de salvación? Entonces, lo que él está diciendo a estos judíos, tienen ventaja, les cita este salmo para que entiendan que si aquel hombre que era el amado, ¿cómo es que siendo del corazón de Dios, David era un pecador y aquí se está mostrando como un pecador arrepentido? Entonces, deja ver todo este salmo con este del 1 al 4. Fíjense lo que muestra. David es un pecador. ¿Cuándo es un pecador? Cuando él, siendo un hombre fiel a Dios, comete pecado. Lo primero que hace es cometer hatá. Hatá es pecado. La palabra pecado que la estudiamos en los estudios de los sacrificios. El que no se acuerda de eso, que vaya y revise el escrito sobre los sacrificios. El hatá, el pecado, tenía la posibilidad de que llevaras un animal, sacrificaras a ese animal que no tenía culpa, y por la sangre de ese animal tu pecado era expiado y te podías ir, pero a lo mejor volvías a pecar de nuevo. Entonces David está pecando, pero además dice, borra mi iniquidad, es decir, también cometió iniquidad, que es diferente de pecado. ¿Cuál es la diferencia entre hatá y abón? Es decir, entre pecado y iniquidad. Que el hatá es un pecador, ya te entraste a pecador porque transgrediste la Torá, pero el que hace iniquidad es aquel que, siendo un pecador, se le advierte que está haciendo pecado. Es decir, van los sacerdotes y le decían, mira, estás pecando, pecaste, hiciste este pecado y lo vuelves a hacer. Ya no eres un pecador, eres un inicuo. El inicuo es, o el que hace iniquidad, es el que se le advierte que está pecando, pero no lo corrige. Se comete nuevamente el pecado. Ese es un inicuo. Y luego el tercer paso del infiel es que se entra en rebelión, en pecha. Y la rebelión, es el más alto grado de pecado. Ya ahí se está perdiendo que no lleves ni uno, ni dos, ni tres animales. El rebelde es un pecador que ha pasado a ser un inicuo, porque sigue haciendo el pecado, pero además ahora está justificando el pecado. Es decir, yo peco porque me gusta tal cosa. Entonces, si él es un rebelde, ya pasó de pecador a ser enemigo de Dios. Entonces miren cómo funcionó, o cómo le está haciendo Shaul una enseñanza a estos judíos que se creían tener una ventaja, porque acuérdense que ellos creían que ellos eran salvos solo por ser judíos. David, lo primero que hizo, y esto se refiere a lo que pasó con Betsabé, David lo primero que hizo fue que miró con deseo a Betsabé. Ahí cometió hatá, pecado, transgredió Torá. Luego David se acostó con Betsabé.
ahí cometió Abón iniquidad. Ahí fue Natán y le dijo, mira lo que hiciste, arrepiéntete. Ya él pecó, pero él siguió, porque mandó al marido de Betsabé a que fuera y muriera. O sea, ya estaba en iniquidad. Y después trató de encubrir eso, ese pecado, lo cual lo hizo a él rebelde. Por eso él va al Salmo y dice, conforme a tu bondad, conforme a tu inmenso amor entrañable, borra los rastros de mi rebelión. No me hagas tu enemigo. Lávame abundantemente de mi iniquidad, de este pecado que he cometido varias veces, y de mi pecado, es decir, de cómo llegué a ser enemigo tuyo. Entonces todo esto se lo está diciendo a estos judíos para que entendieran, si este hombre que fue ungido lo pidió a Hashem, si él cometió pecado, ¿quién dicen ustedes que son? Sino más que pecadores igual que David. Entonces aquí ya la cosa se pone más tensa para los judíos. ¿Por qué? Porque en este capítulo 2 y capítulo 3 él continúa hablándole al judío que está en Roma y quiere ser de la Cajal de Machía, o quiere mantenerse en la Cajal de Machía. Luego entramos a uno de los pasajes más difíciles para entender, que es Romanos 3 del 5 al 8. Vamos a leerlo del 5 al 8 para tratar de comprenderlo mejor. Dice así: después que le hace ver lo que pasó con David, les dice: ahora bien, si nuestra injusticia, es decir, si nuestra iniquidad es la que hace más gloriosa la justicia de Dios, ¿qué deberíamos decir? ¿Que Dios es injusto al infligir su ira sobre nosotros? Entonces hasta ahí, si usted lee eso, igual que yo, igual que cualquiera que lo lee en cualquiera de estas traducciones, puede quedar perdido. ¿De qué está hablando Pablo? ¿Y quiénes son estos de los que está hablando? Pero tiene que notar primero que él habla de nuestra injusticia o nuestra iniquidad. No sé cómo lo traducen en otras Biblias, nuestra maldad o algo así, o nuestro pecado, no sé. Si nuestra injusticia, dice nuestra, ¿de quién? ¿Quiénes son esos nuestros? O nosotros. ¿De quién está hablando? Y dice, si nuestra iniquidad hace más gloriosa la justicia de Dios, fíjense, ¿cómo puede ser que la iniquidad haga glorioso a Dios? ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué deberíamos decir? Pregunta. ¿Que Dios es injusto al infligir juicio sobre nosotros? No se entiende hasta allí. Pero la clave para entender esto es lo que entre paréntesis está, y no sé si en todas las Biblias lo ponen así, y es esto. Pablo dice, para ahí en esa pregunta, y dice, estoy hablando aquí con lógica humana, y cierra paréntesis. Es decir, lo que acabo de decir es una cosa que no es. Si usted lo pensó con la lógica humana, usted pensaría, bueno, si el que hace iniquidad tiene que venirle juicio. Pero Pablo está diciendo, yo estoy hablando con lógica humana. Vamos a ver de qué se trata eso. Y continúa diciendo, Dios no lo quiera. ¿Qué Dios no va a querer? Que sea castigado alguien que hace más gloriosa la justicia de Dios. Pero ¿cómo es posible que va a ser más gloriosa la justicia de Dios si está hablando de injusticia humana? Es decir, de maldad, de iniquidad. ¿Cómo la iniquidad va a hacer que Dios se vea más glorioso? Esto no tiene sentido, pero Pablo, la clave es que él está diciendo, estoy hablando en lógica humana. Es decir, lo que te estoy diciendo no es lo que es. Y vamos a ver ahora cómo lo explicamos. Y dice, Dios no lo quiera, lo contrario, no, Dios no lo quiera, de lo contrario, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? Es decir, si la maldad es la que hace resaltar la gloria de Dios, ¿cómo Dios va a juzgar al mundo si el mundo es malo? Entonces, si la maldad resalta la gloria de Dios, Dios no debe juzgar al mundo. Esa es la lógica humana. Estoy hablando con lógica humana. Si la maldad glorifica a Dios, ¿por qué Dios va a juzgar al mundo? Si deberías de agradecerle
que lo están glorificando a través de la maldad. No tiene sentido, porque es una cosa que él está hablando en forma irónica. Vamos a entenderlo ahora. Y dice, pero dirás, dice él, pero dirás quién, ustedes los judíos que están leyendo esto, si mediante mi mentira, y ahora Pablo hace ver que él que está hablando de iniquidad es él, dice, si mi mentira, es decir, como si dijera, si mi iniquidad, si mi maldad, si mediante mi maldad la verdad de Dios se realza y le trae mayor gloria, ¿por qué también yo soy aún juzgado como pecador? O sea, si mi mentira le da la gloria a Dios, ¿por qué Dios me va a juzgar como un pecador si yo le estoy dando la gloria a Él, aunque sea a través de una maldad, de una mentira, de un pecado? Entonces, esto, si usted lo lee así, dice, pero no entiendo todavía. Lo que está hablando él ya lo dijo allá. Estoy hablando con lógica humana. Es decir, estoy hablando como piensa el mundo. Si algo malo te trae bendición, hombre, sigue haciendo lo malo. Eso es como decir, si un gobierno te roba a través de coimas con un contratista, pero al final te construyó una carretera, hombre, que siga robando, pero que me haga la carretera. Entonces, esto es lo que Pablo está diciendo. Esta es la lógica humana. Si esa maldad me da un beneficio, hombre, que sigan haciendo maldad. Esa es la lógica humana a la que se refiere él. Y él dice, ¿cómo voy a ser juzgado como pecador? Entonces continúa, efectivamente, ¿por qué no decir como algunas personas nos calumnian al afirmar que decimos, hagamos el mal para que de ello salga el bien? Es decir, sigan robando para que se beneficie el pueblo. Algo así. Hagamos el mal para que de ello salga el bien. Y él cierra, contra ellos el juicio es justo. Es decir, contra los que hacen maldad va a venir lo malo. Contra el que hace bondad va a venir la corrección, como está haciendo David. Entonces aquí, para entender esto, que yo sé que todavía no ha quedado claro, vamos a adentrarnos aún más. Primero vamos a tomar unas consideraciones importantes para comprender lo que está diciendo Shaul en los pasajes del 5 al 8. Primero, Shaul piensa, acuérdese de esto, es importante, acuérdese de lo que decíamos antes de iniciar la enseñanza. Shaul está escribiendo esta carta desde Corinto, 4 años antes, desde Corinto, afectado él y sus discípulos por todo lo que le había ocurrido, donde en Asia, en Macedonia, en Grecia, inclusive en Jerusalén y en Antioquía. Entonces Shaul, cuando está escribiendo esta carta, ya ha entrado en aquellos golpes y aquellas calumnias que le decían y aquellas juicios a los que lo llevaban con los romanos, y él escribe pensando, ojo, no ha llegado a Roma, pero él está pensando que las noticias sobre él y su grupo de Talmidim pueden llegar a Roma, así que él piensa que estas noticias ya deben estar allá y que él y sus Talmidim que han estado predicando en Asia, Macedonia y Grecia tienen que haber sido juzgados de alguna manera por los de la Cajal de Roma, como fue juzgado Shaul y sus Talmidim en Listra, en Iconio, en Grecia, en Corinto, en Macedonia, en Derbe, etc. Entonces, pensando eso y escribiendo desde Corintio, él va a poner por delante estas cosas que está diciendo en los versos 5 al 8. ¿Y por qué lo hace? Porque Hechos 18:13 nos dice, aquel juicio que le hacen precisamente en Grecia, lo llevan ante un procurador romano nuevo que había llegado a Grecia y lo acusan para que lo juzguen, pero al final el gobernador romano dijo, esto no es un problema mío, esto es un problema de la ley de ustedes, así que resuélvanlo ustedes. En ese capítulo de Hechos 18, versículo 13, dice, los judíos, refiriéndose, los judíos de la Alajá, refiriéndose a Shaul y los Talmidim, le dice, ¿quién? Shaul, persuade a los hombres a que adoren a Dios en forma contraria a la ley. Es decir, ¿a cuál ley? A la Alajá. Entonces aquí
este fundamento que ya había no solo en Corinto, sino en Grecia, en todo Grecia, en Macedonia, en Antioquía y en toda Asia, era de que Shaul estaba llevando unas palabras que persuadían, que buscaban que los judíos y los gentiles adoraran a Dios de una forma contraria a lo que establecían los rabinos o los maestros fariseos. Entonces, cuando él está hablando estos versos del 5 al 8, él está usando la ironía. Es decir, cuando él dice estoy hablando aquí con lógica humana, está diciendo estoy hablando irónicamente. ¿Y qué ironía? Es escribir o hablar algo en forma de burla para criticar a aquellos que lo calumniaban. En forma irónica, él va a decir, hombre, si yo estoy haciendo mal, pero glorifico a Dios con este mal, ¿por qué me van a juzgar? Entonces es una forma irónica. Él está diciendo, estoy hablando aquí con lógica humana. Esa es la clave para entender eso. Estoy hablando aquí con lógica humana. Lo que les estoy diciendo no es cierto. Estoy usando esto para burlarme de ustedes, para que ustedes entiendan lo que voy a decir. Si esto se ve con lógica humana, que él y sus talmidín están haciendo el mal para persuadir a los judíos y gentiles, y este mal ha traído gran crecimiento de creyentes en el mundo, lo cual es bueno, entonces ¿por qué habría que juzgarlo si él está engrandeciendo a Dios? Eso es lo que está él poniendo como premisas para lo que está diciendo. Escuche bien, la pregunta es si nuestra injusticia, ¿de quién está hablando? Está hablando de él y sus talmidín en Asia, en Macedonia, en Grecia, en Antioquía, en Jerusalén, no en Roma. Si a nosotros lo que estamos haciendo acá en estos países o en estos pueblos hace gloriosa la justicia de Dios, ¿por qué van a decir que yo debo ser condenado? Eso es lo que está diciendo. ¿Y qué era lo que él, esa maldad que él hacía? Pues que él persuadía a todos los hombres a que adoraran a Dios en forma contraria a la ley. Era lo que decían los judíos. Contra esto, entonces él argumenta en forma irónica, si yo estoy haciendo mal, pues debo seguir haciendo mal para que vengan más a la gloria de Dios. El argumento es así. En la lógica humana, si la iniquidad de Shaul y sus talmidín hace más gloriosa la justicia, es decir, la ley de Dios, él debería, Dios, juzgarlos a quién, a Shaul y sus talmidín, duramente por esa iniquidad. ¿Por qué? Porque si hacen iniquidad, Dios va a juzgar contra la iniquidad porque él no acepta el pecado. Entonces, independientemente de que le glorifiquen con una iniquidad, con una mentira, Dios no acepta ningún pecado. Entonces aquí la ironía que Pablo está diciendo es que lo que estoy haciendo no es iniquidad. Lo que es persuadir a los hombres, como dicen los judíos, para que adoren contrario a la ley, no es verdad. Sino que lo que yo estoy haciendo es la besorá, no una iniquidad, no una mentira. Estoy haciendo la besorá. Pero como él usa la ironía, dice, si la iniquidad, es como si dijera, si la besorá, ¿sí?, hace más gloriosa la justicia de Dios, ¿por qué voy a dejar de hacer la besorá? Pero entonces usa la palabra en forma irónica y dice, bueno, si la iniquidad que yo hago, ¿cuál iniquidad? La besorá. No estoy hablando de iniquidad, estoy hablando de besorá. Está hablando en forma irónica. Por eso dice, la lógica humana de ustedes es que piensan que yo estoy haciendo lo malo, pero no estoy haciendo lo malo. Y la razón por la que no estoy haciendo lo malo es porque está la gloria de Dios creciendo en el mundo. Shaul le escribe a los creyentes judíos de Roma sobre lo que han hecho ellos. Fíjense, él está escribiendo en Corintio y está escribiendo desde Corinto a los romanos, a los creyentes romanos, pero le está dando el entendimiento de lo que él está viviendo allá, no de lo que está viviendo en Roma ni lo que le pasa a los romanos, sino lo que le pasa a él y sus talmidín en Asia, Grecia y Macedonia. Entonces dice, él escribe porque lo que están haciendo, guiado por Ruach HaKodesh en Asia, Macedonia y Acaya, no es una iniquidad,
sino que irónicamente les dice, si nuestra maldad, ¿cuál maldad o cuál iniquidad? La besorá. Si usted quita la palabra maldad, injusticia o pecado, no sé cómo lo ponen en sus Biblia, lo que él está hablando irónicamente, en vez de decir maldad o injusticia, es la besorá. Entonces, si no hablar irónicamente, él diría, si nuestra besorá que llevamos sirve para darle relieve a la justicia de Dios, tendríamos que preguntarnos, ¿no sería Dios injusto al descargar su ira sobre nosotros? Es decir, si yo estoy llevando la besorá, ¿no sería Dios injusto que me castigara por eso? Y por eso él dice, de ninguna manera me va a castigar, porque yo estoy trabajando para la gloria de Dios. Pero en el entendimiento humano de ustedes dicen que yo estoy persuadiendo a la gente contrario a la ley, y que lo que yo estoy haciendo es iniquidad. Pues si es iniquidad, ¿cómo es que Dios se está glorificando en todos estos lugares? Por eso dice, de ninguna manera me va a juzgar Dios, ni me deben juzgar ustedes, porque lo que yo estoy llevando no es iniquidad, es la besorá. Entonces dice, ¿cómo podría Dios, no será Dios injusto, dice, al descargar su ira sobre nosotros? ¿Por qué injusto? Porque si yo estoy llevando la besorá, ¿por qué me va a juzgar Dios? Si estoy engrandeciéndolo. Y dice, de ningún modo me va a juzgar de esa manera. Dice, pues hipotéticamente, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo en el caso de que la maldad glorifique su justicia? ¿Ven cómo se está entendiendo? Si la maldad en el mundo glorifica a Dios, ¿cómo Dios va a juzgar al mundo si la maldad lo justifica, lo glorifica? No tiene sentido. Por eso es que él está hablando en un lenguaje de ironía. Y dice, y se toma ahora él como ejemplo, dice, para hacerlo más claro y usando la ironía, Shaul dice, si yo siendo creyente llevo un mensaje de mentira, que no es mentira, esa es la ironía, pero resulta que por mi mentira, que no es mentira sino la besorá, la verdad de Dios se realza y le trae mayor gloria, porque voy a ser condenado como si fuera un pecador. ¿Se entiende? Lo que quiere decir, lo que él quiere decir es que él está haciendo una obra que es llevar la buena nueva, y que se ha estado desarrollando no solo en Jerusalén, sino en Asia, Macedonia y Acaya. Esta obra no está soportada en una iniquidad, en una mentira, sino en la verdad de Dios, que ya estaba escrita en la Torá y los profetas. Por eso Shaul argumenta, si mi mentira, es decir, la besorá que yo estoy llevando a estos lugares, engrandece la verdad de Dios, porque algunos judíos me juzgan como pecador. ¿Dónde me juzgan como pecador? En Jerusalén, en Asia, en Macedonia y en Grecia. Y si mi mentira, que la besorá no es una mentira, ha servido para engrandecer la fidelidad de Dios en esos lugares, porque Dios me va a juzgar. En conclusión, yendo a la conclusión de este debate que Pablo mismo se hace, a Shaul y sus talmidín, los de la halajá, los judíos de la halajá, lo juzgaban como mentirosos. Y por eso en los lugares que había llevado la besorá, lo calumniaban, afirmando que ellos, Shaul y los talmidín, enseñaban de esta manera: hagamos el mal para que de ellos salga el bien. Es decir, esto es una calumnia. No es que Pablo hace eso, es que lo calumniaban los de la halajá, diciendo, ellos dicen, hagamos el mal para que de ellos salga el bien. Esto se refería a que, según algunos judíos, ojo, algunos, porque Shaul atrajo a muchísimos judíos en estos lugares, dice, algunos judíos, según ellos, Shaul y sus talmidín predicaban una mentira, que era la besorá, que esta mentira establecía, que los judíos no eran salvos por ser judíos. Que para ellos la verdad es que los judíos son salvos solo por ser judíos, y la mentira de Pablo es que no son salvos por ser judíos, que los judíos no eran salvos por ser judíos y que los gentiles se pueden salvar sin ser judíos. Eso es el mal que según algunos judíos estaba llevando Pablo, dizque para hacer el bien. En ironía hablaba Pablo. Dice entonces, a los ojos de la halajá,
Esto era hacer el mal, es decir que los judíos no eran salvos, porque persuadían a judíos y gentiles a adorar a Dios en forma contraria a la halajá. Lo que decía la halajá era: para que tú seas salvo tienes que ser un judío, y si tú eres un gentil y quieres ser salvo tienes que convertirte en judío y seguir los ritos judíos. Yo espero que con esto entendamos ese pasaje o estos pasajes tan complejos. La buena nueva que predica Shaul al creyente es la verdad de Dios, pero a los no creyentes de Roma, es decir, al mundo entero que no cree, esta buena nueva no es más que una mentira o una locura. Y por eso en Primera de Corintios Primera de Corintios 1 del 18 al 23 leemos esto: porque el mensaje sobre el madero de ejecución, es decir, por el sacrificio de Mashiach, esto se considera que es una locura. ¿Qué cosa? El sacrificio de Mashiach, para aquellos que están en proceso de ser destruidos. Leo de nuevo: porque el mensaje sobre el madero de ejecución es una locura para aquellos que están en proceso de ser destruidos. Pero para nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Los que estábamos llevando la Besorá, dice Shaul. Los que nos estamos salvando, dice, es el poder de Dios. Es decir, el sacrificio de Mashiach es la verdad. ¿Por qué? Porque eso es la garantía del cumplimiento de la promesa. Si Él se levantó como Reshit, como la primicia de la resurrección, eso es el cumplimiento de que todo el que se mantenga en la Besorá y en la Torá será levantado en el día del juicio. Será levantado y será parte de la resurrección, de la primera resurrección. Pero a nosotros, dice, los que nos estamos salvando, el madero es el poder de Dios. El sacrificio de Mashiach es el poder de Dios. De hecho, dice en la Torá, y ahora vuelve a citar a los profetas, en este caso a Isaías 29:14, y dice: destruiré la sabiduría de los sabios y haré fracasar la inteligencia de los inteligentes. ¿Por qué? Porque estos que no creen dicen que son sabios, pero son necios. Dicen que Dios no existe, y que por tanto, si Dios no existe, entonces no hay una resurrección y no hay una vida eterna. Entonces les cita a Isaías para decirle a ustedes con toda su sabiduría: lo que están es igual que todos aquellos que no aceptan el sacrificio en el madero, en proceso de ser destruido. Y continúa diciendo en 1 Corintios 1, 18 al 23: ¿dónde está el filósofo, el que se la sabe toda en filosofía? ¿Dónde está el maestro del Torá, el que se la sabe toda la Torá? O cualquiera de los pensadores de hoy que se crean sabios. ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo parezca bastante locura? De hecho, como el mundo mediante su propia sabiduría no conoció a Dios en su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación, es decir, mediante la mentira de la que lo acusaban y de la que él está usando en el capítulo 3 de Romanos. Esta mentira, esta locura del sacrificio de Mashiach, de la Besorá, es lo que está salvando a los creyentes. Dice: precisamente porque los judíos piden señales y los gentiles intentan encontrar sabiduría, los que no creen, seguimos proclamando, es decir, seguimos haciendo el bien, pero ellos decían están haciendo el mal. Seguimos proclamando a un Mesías ejecutado en un madero como un criminal. Esto para los judíos es un tropezadero y para los gentiles es una locura. A esto se refiere él cuando dice: si yo, por llevar la mentira, hago que se realce la verdad, es decir, yo por llevar la Besorá, hago que la palabra de Dios, la justicia de Dios traiga más creyentes, que los saca del mundo, entonces ¿por qué Dios me va a juzgar? Luego vamos al verso 9 al 18 y lo leemos completo. Complejo, pero fíjense cómo dice. Entonces hace nuevamente una pregunta. No pierda la primera pregunta: es, ¿los judíos tienen ventaja sobre los gentiles? Y ahora dice: ¿estamos mejor los judíos? Vuelve a reafirmar casi que la misma pregunta con la que inició el capítulo. ¿Estamos mejor los judíos? Y note que él se incluye como judío, él no se incluye como cristiano, como muchas congregaciones dicen. ¿Estamos mejor los judíos?
Y responde inmediatamente: de ninguna manera, porque ya he hecho la acusación de que todos los pueblos, tanto judíos como gentiles, es decir, todo el mundo, están bajo control del pecado, están bajo el pecado, es decir, controlados por el pecado, como dice en la Torá y los profetas. Y vuelve a citar Torá y los profetas. No pierda de vista que Pablo no está hablando de su pensamiento, de su corazón. Pablo está citando Torá. ¿A quiénes? A quienes se supone que saben Torá. Saca entonces el Salmo 14, el Salmo 53, y empieza a decir: no hay nadie justo, es decir, no hay nadie inocente, ni siquiera uno. Nadie entiende, nadie busca a Dios. Todos se han alejado y al mismo tiempo se volvieron inútiles. No hay quien sea bondadoso ni uno solo. Sus gargantas, es decir, su ser, son tumbas abiertas. Usan su lengua para engañar. Veneno de víboras hay debajo de sus labios. Sus bocas están llenas de maldiciones y de amargura. Sus pies se apresuran a derramar sangre. En sus caminos hay ruina y miseria. Y el camino de la paz no conocen. No hay temor de Dios ante sus ojos. Entonces aquí, para entender todo esto, que es pura cita de Salmos, vamos a ver cómo entra el análisis de Pablo. Primero hace la pregunta: ¿son mejores humanos los judíos? Y entra el argumento. Los judíos habían sido enseñados que Dios dividió los humanos en judíos y gentiles, y que los judíos, al ser el pueblo al que se le entregó el pacto, tenía los méritos para no ser juzgado por Dios. Pero Shaul está enseñando que todo ser humano es controlado por el pecado. Y cita entonces el Salmo 14 del 1 al 3 y el 53 del 2 al 4. Dios miró para ver si había alguno que obre sabiamente. ¿Qué es obrar sabiamente? Que corra a buscar la Torá. Alguno que busque a Dios, que busque la Torá. No lo hay, dice. Todos se apartaron, juntamente se contaminaron, y no hay hacedor, no hay practicante del bien, no hay ni siquiera uno. Y luego cita el Salmo 5, 10. Tenlos por culpables, oh Dios, que caigan por sus mismas intrigas, échalos fuera por la multitud de sus transgresiones, porque se rebelan contra ti. Cita el Salmo 143, 4. Y cita ahora Isaías 59, 7 y Proverbio 1:16, que dice lo mismo. Sus pies corren hacia el mal, se apresuran a derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de maldad, sus caminos conducen al caos y la ruina. Conclusión de este argumento: número 1, no hay ni un ser humano, sea judío o gentil, que no peque. Número 2, no son mejores los judíos que los gentiles. ¿Por qué? Porque todos pecan. ¿Y cuál es la ventaja? La ventaja que tiene el judío es que sabe que es pecado y que no. Esa es la ventaja que tiene el judío. Continuamos ahora al verso 19 al 20. Y esto es interesante que lo vean como una escena de lo que va a ser el juicio final. ¿Para quién? Para los que son de la Cajal nada más. Dice Pablo: además sabemos que todo lo que dice la Torá, o sea, acaba de decirnos que no hay ni uno que no peque, que todos son pecadores, sea judío o sea gentil. Ahora va a decir: además sabemos que todo lo que dice la Torá, ¿sobre qué? Sobre el juicio que viene, se lo dice a quienes viven dentro del marco de la Torá, es decir, dentro del marco de este juicio que viene, para que se pueda tapar toda boca, es decir, boca de judío o boca de gentil, y se demuestre que el cosmos, no solo la tierra, el mundo, el universo entero, quedará sujeto al juicio de Dios. Y dice entonces: porque por obras de ley, y escuche lo que dije, por obras de ley, no por obras de la ley, por obras de ley ninguna carne será justificada, es decir, sin culpa delante de él. Y esto es una cita del Salmo 143, verso 2. Porque por ley, vuelvo a decir, no por la ley, por ley. Y aquí entonces tenemos que acotar que cuando dice
por la ley, y está hablando de la Cajal, está hablando de la Torá, los 5 libros de Moisés. Y cuando dice por ley, está hablando de Torá, profetas, escritos, salmos, proverbios, eclesiastés, todo. En ese caso, él le llama ley a todo eso. Pero cuando le habla de los 5 libros, dice con artículo la Torá. En el caso de que no lleva el artículo, entonces está hablando de toda la profecía, los 5 libros de Moisés, los escritos donde está Nehemías, Esdras, está Esther, etcétera, etcétera, Daniel, y los salmos y proverbios y eclesiastés, etcétera. Entonces dice, porque por obras de la ley o de ley, ninguna carne será justificada, es decir, no tendrá culpa, todos son pecadores delante de él. Porque por ley, es decir, por todos los profetas, los escritos, los salmos, es el reconocimiento del pecado. Es decir, las obras, hacer las obras de los 5 libros, hacer las obras que dice las profecías, hacer las obras que dice Proverbios, le dice Eclesiastés, todo eso no asegura que va a haber salvación, sino que es la manera en que se debe entender qué se hace y qué no se hace. Por obras, por practicarla, no es que te salvas, es que es una forma de entender qué debes y qué no debes hacer. Es el reconocimiento del pecado. Entonces, ¿qué hace la Torá, la profecía, las promesas, los mandamientos, los procedimientos? ¿Qué hace eso? Nos da el reconocimiento de lo que es y de lo que no es pecado. Más bien de lo que es pecado. Entonces, ¿cómo vemos esto? Lo vemos así. Aquí no hizo pregunta, ojo, aquí lo que está argumentando nuevamente, dice, todo hijo de Adán, es decir, todos los humanos, independientemente de si es judío o gentil, no será justificado por obras de ley. Y citó Salmo 143.2. ¿Y qué dice el Salmo 143.2? Oh Señor, escucha mi oración. Otra vez, David, presta oído a mis súplicas, respóndeme. ¿Por qué me respondes? Por tu fidelidad y por tu justicia. Fíjense que empieza ahora a abordar un tema que va a adentrarse, fidelidad y justicia. Dice, presta oído a mi súplica y respóndeme por tu fidelidad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, con David, porque no es justo delante de ti ningún viviente. Es decir, David estaba buscando que el Señor viera su arrepentimiento, que él estaba haciendo teshuvá para no llegar al juicio como un culpable para recibir condena. Entonces aquí lo que él está diciendo es para quienes viven dentro del marco de la Torá, los que están afuera no le está hablando primero a los que están dentro de la Torá, de la Cajal, los que viven dentro del marco de la Torá, cuando sean llamados al tribunal de Mashiach, y aquí está la escena del juicio, deben cerrar su boca, sea judío o sea gentil. Cuando vaya, tiene que cerrar la boca. ¿Por qué? Porque tiene que ir como un culpable. ¿Por qué? Porque ninguno, aunque tenga Torá, deja de pecar, porque está en un cuerpo carnal. Entonces, cuando llegan al juicio, cierran su boca y esperan que se le presenten las obras de la ley, es decir, que se abran los libros, se presenten las obras de la ley que practicó mientras tuvo vida terrenal. Debe saber que era su deber practicar las obras de la ley. Eso no le va a dar mérito. Pero estas obras no dan mérito. Hacer las obras de la ley no dan mérito en el juicio. ¿Por qué? Porque eso es un deber. Para ser salvos no son las obras de la ley. Son sencillamente para saber que no estás pecando y te vaya bien, como dice en Deuteronomio. Dice, para ser salvos no son las obras de la ley, sino para mostrar cuán culpable puedes ser si la has quebrantado. Y para quienes viven fuera de la Torá y no tienen Torá y no la tienen escrita en su corazón, mejor dicho, porque no están dentro de la Torá, todavía no han aprendido Torá, pero el Señor los escogió, tienen que tener la Torá escrita en su corazón. Pero si no la tuvieran, sus obras terrenales son evidencia para la condenación y el grado de sufrimiento que sufrirá el que no es de la Cajal. Y luego llegamos a Romanos 3, 21, 22, que dice, y aquí se entra Pablo o Shaul a otra gran teología, algo más grande
que el judío todavía no estaba atento a lo que le estaba diciendo. Acuérdense que Shaul está escribiendo un debate de él mismo, con él mismo. Dice, pero ahora aparte de la Torá, escuche, aparte de la Torá, no es que quitó la Torá, sino que ahora el creyente va a tener la Torá, pero dice, pero ahora aparte de la Torá se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la Torá y los profetas. ¿De quién está hablando? De Mashiach. Ahora aparte de la Torá aparece en escena Mashiach. Dice, aparte de la Torá se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la Torá y los profetas. ¿Quién está testificado en la Torá y los profetas? Mashiach. Que también dan testimonio de ello. Y es una justicia que viene de Dios a través de la fidelidad de Yeshua el Mesías. Para todos los que continúan confiando. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que aparte de que la Torá está ahí, no da mérito, pero es para que te mantengas haciendo el bien, no peques. Ahora se pone más complicado el asunto, porque ahora el judío tiene que aceptar a Yeshua y el gentil tiene que ir a la Torá y también aceptar a Yeshua. ¿Por qué? Porque de él estaba escrito en la Torá y los profetas que así iba a ser y él iba a venir. Entonces, lo que él está diciendo, lo que están diciéndole a ellos es lo que después vamos a ver cuando Mashiach venga en las nubes del cielo. Entonces la Torá no justifica al creyente porque es su deber practicarla. Se tiene que practicar Torá el que esté en la cajal. El que no esté en la cajal pues no es de Dios, y el que no esté en la cajal y la tiene escrita en el corazón pasará a la cajal en algún momento. Una vez que el creyente es llamado por gracia, es su deber hacer las obras de la ley como la forma, o sea, la obra de la ley, fíjense, son la forma de ser educados en la fidelidad, y la fidelidad es Yeshua. Es decir, en otras palabras, si no se va por la Torá, no se llega a la meta de la Torá. ¿Quién es la meta de la Torá? Es Yeshua. Y con eso empezamos a alcanzar justicia, es decir, la forma de salir inocentes en el juicio. Muchas de las traducciones nuestras dicen Yeshua o Jesús es el fin de la ley. Entonces te ponen ahí como que él ya vino, abolió la ley, ya no hay ley porque se terminó, porque él es el fin. No, lo que quiere decir esa palabra es Yeshua, Hamashiach, es la meta de la ley, no el fin, la meta, no el final, la meta, es decir, el fin, sí, el fin de llegar. Cuando llegas a Yeshua, has alcanzado todo lo que es la educación de la Torah. Entonces lo que él está planteando acá es que ahora las obras de Torah se mantienen, dice, pero ahora aparte de la Torah, las obras se mantienen, pero el sacerdocio, cuando él vino, el sacerdocio y el perdón de los pecados por la sangre de animales terminó. Y ahora se renueva la justificación, ahora la expiación de los pecados es por el sacrificio, por la sangre de Mashiach, no por la sangre de animales. Entonces continúa diciendo del 23 al 26, porque da igual si uno es judío o es gentil. Escuche, da lo mismo si llega alguien a la cajal siendo judío o si llega siendo gentil, puesto que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y siendo justificados gratuitamente por su gracia. Es decir, ahora Mashiach es el que va a venir a justificar. La Torah no te da méritos, pero Mashiach te regala la salvación. Dice, todos están destituidos de la gloria de Dios porque todos pecaron, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención, es decir, por el madero, por el pago, por el sacrificio, que es en Yeshua HaMashiach, que fue lo que hizo por nosotros, la cual dio uso, ¿a quién? A Yeshua, dio uso como propiciatorio, Dios, es decir, lo voy a explicar de esta manera. Cuando estábamos en el Gan Eden, cuando el Adán estaba en el Gan Eden, estaba justificado. Cuando él sale, queda injustificado, injusto, con culpa por todo lo que pasó. Y él quiere regresar
pero ya no puede regresar porque carne y sangre no puede entrar al reino de Dios. Así que el Señor puso unos querubines. La única forma de que el hombre puede entrar de nuevo al Gan Eden es que Dios saque su mano o venga afuera del Gan Eden, recoja al hombre y lo lleve. No hay otra forma. El hombre no puede ir por sí mismo a ser justificado. Entonces, acá lo que está diciendo, va a estar la Torá, se va a quedar la Torá, pero ahora, como todos son pecadores y ninguno se puede justificar, gratuitamente Mashiach vino, sacrificó, pagó el precio en el madero, pagó el precio, y él es el que se ha convertido ahora en el propiciatorio. ¿Y qué es el propiciatorio? Propiciatorio en hebreo es caporet. ¿Y qué era el caporet? Si vemos aquí en la figura, el caporet era la tapa del arca. Cuando el Señor mandó a hacer el arca, mandó a hacer un arca y después dijo, hagan una tapa, hagan un caporet. Y arriba del caporet estaban los dos querubines y en medio de los querubines había un cuenco. Entonces, en el día de Yom HaKippurim, en el día del perdón, donde se pedía perdón el pecado por el pueblo, el sumo sacerdote entraba después que sacrificaba un cordero, o un chivo, iba y llevaba la sangre de ese animal y la vertían en ese cuenco. Y con eso, entonces, Dios hablaba en medio de esos querubines. Eso era el propiciatorio. Cuando él dice ahora, nuestro propiciatorio no es una tapa de un arca, nuestro propiciatorio es Yeshua. Es decir, que él es el único que perdona pecados. ¿Por qué los perdona? Porque pagó el precio con sangre. En vez de ir a derramar esa sangre en el cuenco, que ya no existe, lo van a tener que aceptar el que él derramó en el madero. Entonces él se nos presenta como el nuevo propiciatorio, es decir, la tapa del arco, y eso lo hace él por la fidelidad de su sacrificio en el madero. Cuando él se hace el propiciatorio, cuando se hace la tapa del arca, entonces él lo hizo a través de su fidelidad, que ya estaba escrito desde Génesis, que él pagaría el precio para recoger a la humanidad de él y llevarla en justicia, en justificación a la Jerusalén celestial. Y luego dice, porque en su tolerancia pasó por alto los pecados pasados. ¿De quién? De los pecadores, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo. Es decir, cuando él vino, se sacrificó, entabló lo que es la justificación por él, para que él sea el justo, no hay más, y el que justifica al que es de la fidelidad de Yeshua, es decir, al que practica la Torah, las obras de la ley, fielmente esperando la promesa de la vida eterna. En Levítico, cuando degollaban al macho cabrío, echaban la sangre en el cuenco en el propiciatorio. El Mashiach hizo lo mismo en el madero. Ya no hay que derramar más sangre de animales inocentes. Y luego dice, terminando, Romanos 3, 28 al 29. ¿Dónde está pues la jactancia? Aquí ya va Shaul terminando todo el argumento que arrancó en si el judío tiene ventaja o no sobre el gentil. Y va terminando de decir, ¿dónde está pues la jactancia? ¿De quién? Del judío, que se cree que ya está justificado solo por ser judío. Dice, esa jactancia queda excluida. Y pregunta el mismo, ¿por cuál ley? ¿La de las obras? Es decir, si ellos se mantienen en la Torá, practicando Torá, ¿ya están salvos? Y responde, no, sino por ley, es decir, por reglas de fidelidad. Es decir, que te mantengas en la mira de las bendiciones del cielo, no de la tierra. Dice, la fidelidad, que es la que tiene que ver con obedecer, aunque parezca locura, que hay una vida eterna, tienes que mantenerte en la fidelidad, en lo que han puesto allí, en la fe. Entonces, cuando esto lo traducen de una mala manera.
Por ejemplo, en la Reina Valera ponen: concluimos pues que el hombre es justificado por fe, por la fe del hombre, sin las obras de la ley. Es decir, que la obra de la ley o la Torá quedó desechada. Pero miren lo que dice la versión correcta. Dice: aunque parezca locura, te tienes que mantener en la fidelidad. ¿En qué? En la vida eterna. Por lo tanto, va a concluir ahora toda su argumentación. Por lo tanto, dice Shaul, concluimos que el Adán, es decir, la humanidad, es justificada por la fidelidad de Mashiach, aparte de las obras de la ley. Es decir, que no se quitan las obras de la ley, sino que aparte de la obra de la ley, la justificación viene por la fidelidad, pero tienes que estar en la Torah. La palabra fidelidad en hebreo es emuná, que han traducido como fe, pero en el sentido hebreo es tener confianza en lo que Dios dice. Emuná o fidelidad aparece por primera vez en Génesis 15:6, cuando dice, y lo voy a decir en el hebreo, como dice el hebreo: y exhibió, ¿quién? Abraham, emuná, es decir, fidelidad, y Dios se la calculó. ¿Qué le calculó? La fidelidad se la calculó como justicia, es decir, como justificado sin culpa. Abraham lo que tuvo fue fidelidad en las promesas que le hizo Dios, y con base en esas promesas él cambió su forma de ver la vida y empezó a vivir según la voluntad de Dios, pasando de ser el hombre llamado Abraham, que quiere decir exaltado por los hombres, a ser el hombre llamado Dios, es decir, llamado Abraham, es decir, exaltado por Dios. Entonces, ¿qué es la fidelidad? Es una ley de obediencia, es una regla de obediencia, que ya el Señor nos las dijo en Mateo 11, 29, 30, cuando nosotros leemos lo siguiente: lleva mi yugo, es decir, mi Torah, sobre vosotros, y aprended de mí, es decir, aprendan de mi testimonio, de mi besorá. Fíjense, cuando aún a los animales le ponían el yugo, no era para que cargaran algo, era para que caminaran en la línea recta. Entonces, cuando el Señor está diciendo lleva mi yugo, empieza a caminar en rectitud, apártate del mal, lleva mi yugo sobre vosotros y aprende, es decir, aprende de mi testimonio, de mi besorá, porque yo soy manso y humilde de corazón, es decir, aprende a ser como yo, manso y humilde de corazón. Humilde de corazón es no ser rebelde, y encontraréis descanso para vuestro ser, es decir, vas a llegar a la vida eterna, porque mi yugo, mi Torah, es fácil y ligera mi carga, es decir, mi sacrificio ya lo hice, ya tú no tienes que hacer sacrificio, tienes que llevar la Torah, caminar en rectitud. La fidelidad es la educación que da Dios en perseverar en las promesas inmutables que están tanto en la Torah y los profetas como en la Buena Nueva. A partir de eso, los que son de Hachén, los que son de la Cajal, sea judío o sea gentil, hallan gracia ante los ojos de Mashiach. Entonces son llamados a ser temerosos y apartados del mal, es decir, a llevar el yugo de Mashiach. Empiezan a crecer en emuná, en educación, en fidelidad. ¿En qué? En las promesas. Empiezan a creer que es verdad, que hay una vida eterna y que es más importante las bendiciones del cielo que las bendiciones terrenales. Entonces dejan de ser rebeldes y se hacen obedientes al pacto. Se vuelven mansos y humildes de pensamiento. Y empiezan a exhibir frutos. El yugo se hace fácil, y por eso el Señor dice en Habacuc 2:4: el justificado por mi emuná, por mi educación, por mi fidelidad, vivirá. Entonces terminamos en Romanos 3, 29, 31, que Shaul dice: ¿o es Dios solo Dios de los judíos? Acuérdense que la pregunta es: ¿hay ventaja o no hay ventaja? ¿Es Dios Dios de los judíos? ¿Tienen ventaja porque es Dios de ellos nada más? No. ¿No es Él también Dios de los gentiles? Y contesta: sí, Él en verdad es Dios de los gentiles, porque Dios es uno, el cual justificará por la educación en la fidelidad a los de la circuncisión judíos, y por medio de la educación, ¿en qué se van a educar? En Torah, a los incircuncisos, es decir, a los gentiles. Y pregunta: ¿anulamos entonces Torah por medio de la fidelidad?
y acá pondrían en las de nosotros, la Torá ha sido abolida por la fe, y nos da a entender fe del hombre, pero lo que está preguntando Shaul es, ¿anulamos entonces la Torá por medio de la fidelidad? Dice, de ninguna manera. Al contrario, dejamos la Torá en su sitio. Fíjense cómo es lo correcto. Dejamos la Torá en su sitio. ¿En qué sitio? Encima de palabra de hombre, que primero es la Torá, y ahí es donde tiene que estar la Torá, por encima de palabra de hombre, porque él lo dijo en Mateo 5, 17 al 18. No penséis que he venido para abolir la Torá, póngala ahí, para abolir mi yugo, tienes que cargarlo de todas maneras. O he venido a abolir los profetas, no he venido para abolir, sino para completar, póngale ahí, para poner la Torá en su justo lugar. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la Torá, del yugo, hasta que todo se cumpla. Y cerramos con esto. Empezó Shaul un debate que dice, ¿qué ventaja tiene el judío? Y empieza a argumentar. La ventaja que tienen es que ha recibido el pacto y la Torá, pero eso no es mérito para ser justificado, porque ningún humano es justo delante de Dios. Segundo, la Besorá no es una mentira ni una locura, como lo calumniaban. Tercero, la ley no justifica ni da méritos, porque es un deber del creyente. Y luego la justificación viene por la fidelidad de Mashiach, fíjense, por la fidelidad de Mashiach, además del deber de practicar Torah. Y termina el argumento diciendo, la meta, el fin de la Torah es Mashiach, la meta de la Torah es Mashiach, es decir, la educación que tienes que hacer a través de practicar la Torah te llevará a Mashiach, y Mashiach te llevará a la justificación, porque Él es el nuevo Caporet, es el nuevo propiciatorio. En conclusión, Shaul nos ha estado hablando en todo este capítulo, en cuanto a salvación, nadie tiene ventaja. La salvación es un regalo de Yehoshua Mashiach, pero la ley es el medio para educarse y poder llegar a él, a Mashiach. Por tanto, la ley no fue abolida por Yehoshua, sino restaurada por él a su justo lugar para que podamos llegar a él, es decir, a la salvación. Y con esto, mis hermanos, terminamos.